Muy buenas, ludofrikis, muy buenas. Bienvenidos y bienvenidas al cubil del rol o el cubil del dragón. Me da igual, llamadlo lo que queráis. Es un cubil y caben roles y dragones y eso es lo que hay. Soy Paco García. Y yo soy Ángela Rivera. Y hoy vamos a spoilear Black Panther, pero vamos, a lo bestia. Así que, si no habéis visto Black Panther, para empezar, ¿para qué estáis esperando? ¡Por favor! ¿A qué estáis esperando? Que estamos ya casi a mediados de marzo. Que ya lleva 2 semanas en cartel. ¡Oh! Gente, en serio, ir a ver la peli. Joder, y luego escucháis el podcast. Que lo sepáis, que vamos a spoilearlo. O sea, que es que vamos a hablar de Black Panther para aburrir. Para aburrir, que además tenemos muchas ganas. Sí, también queremos disculparnos porque somos 2 personas blancas hablando de esta película y sería súper interesante tener a una persona, a un afrodescendiente hablando de la película para aquí con nosotros, pero no, lamentablemente no es el caso. No. Aunque yo creo que hemos leído, o sea, yo al menos en mi caso, y sé que tú también, en internet he intentado leer y buscar las opiniones de, pues eso, de afrodescendientes al respecto de esta película, porque para ellos es una película súper importante. Mucho, es muy, muy significativa, muy significativa. Y tengo que reconocerte una cosa, lo estábamos hablando antes de empezar con la grabación. Cuando fui a ver la película hace una semana, me dejó frío. Me dejó frío, o sea, me dejó en plan, pues vale. Porque entretenida, ¿no? Es entretenida, es bastante entretenida, pero a nivel de hilo argumental me pareció muy básica. O sea, tampoco tiene nada, no tiene un hilo argumental tan complejo como pueda tener la Soldado de Invierno. O sea, me pareció un hilo argumental bastante sencillito. Sin embargo, trata temas bastante muy duros, complejos y que dan un poco más de sí que a lo mejor otras, aunque sus hilos sean más enrevesados o tengan más vueltas, puede que a lo mejor no traten temas tan conflictivos. Exacto. Pero la cosa es que me quedé con un regustillo muy raro en la boca, ¿sabes? Me salí del cine diciendo, me da la impresión de que me estoy perdiendo algo. O sea, aquí hay algo que me estoy perdiendo, porque no puede ser que esta película, en la que se han dejado tantísimo dinero, que estoy viendo en mis redes sociales, que la gente está flipando con la película. Mis redes sociales son mayoritariamente norteamericanos, que están flipando con la película, que mis amigos de color que tengo están alucinados, y a mí me ha dejado frío y me quedé un poco, ¿qué me estoy perdiendo? ¿Qué me estoy perdiendo? Joder, me está perdiendo un montón. Me está perdiendo un montón. Para empezar, admito, sin ningún tipo de vergüenza, aunque debería darme vergüenza, que no me di cuenta que la actriz principal, o una de ellas, es Michonne, de Walking Dead. Ah, ni idea. Yo es que no he visto Walking Dead. Si ves Walking Dead... O sea, la primera temporada y ya. A ver, Walking Dead... sale a partir de no sé cuál, pero en la primera no. Creo que es la 4ª temporada, o al final de la 3ª. Y Michonne me parece un pedazo de personaje brutal. Ya. Brutal. O sea, una tía... ¿Quién es? ¿Perdón? ¿Quién es dentro de Black Panther? ¿Qué personaje es? Es la jefa de las... Dora Milaje. Dora Milaje. La novia del príncipe traidor. Sí, Okoye. Okoye, exacto. Es ella. Lo que pasa es que no la reconocí porque la han rapado la cabeza y en Walking Dead lleva rastas. Ya. Entonces no la había distinguido. Además, en Walking Dead siempre aparece vestida y al lado de otra gente y parecía muy bajita. Y en Black Panther la tía es esbelta, es alta, es majestuosa, es imponente. Sí. O sea, yo la vi y dije, hostia, macho, quien fuese hetero, porque es que eres quien sea el afortunado de estar a tus pies, señora, porque vaya pedazo de mujer que eres. O sea, sí. La verdad es que en eso casi todas las mujeres de la película son fantásticas. ¡Wow! En muchos aspectos. En muchísimos aspectos. Son fantásticas. Esa dignidad. Sí. Joder. Flipante, totalmente flipante. Para mí, desde que salí del cine, esto no he tenido ni que leer al respecto. Para mí, sin embargo, el personaje que se gana la película
Esperamos. Kilómetros por delante de cualquier otro personaje de la película, Shuri, la hermana de Black Panther. Shuri. Sí, Shuri es un personaje fascinante y que creo que es uno de esos personajes rarísimos de ver. De encontrarse en cine, en series, en libros. O sea, una chica como ella, porque la película es una adolescente, creo que tiene como alrededor de 16 años o así, pero con esa inteligencia, ese entusiasmo por lo que hace, por la ciencia, por inventar cosas nuevas, por, no sé, todo. Me parece un personaje fantástico y creo que debe ser, o sea, que es uno de esos personajes que cuando eres una niña pequeña y la ves ahí, te inspira. Mucho. Pero además, una de las cosas, cuando hablábamos hace unas semanas sobre personajes fuertes, hablábamos de matices. Shuri es que tiene muchos matices. Por eso fue una cosa que me gustó mucho. Es una chiquita muy jovencita, hiperinteligente dentro del universo Marvel. Yo creo que tiene que estar dentro de las 10, 15 personas más inteligentes dentro del universo Marvel. Pero es una chiquita que es tela de hip, que está con que entiende a los jóvenes, que no deja de ser un adolescente por ser hiperinteligente, que es divertida, es cariñosa. Sí, se preocupa por su hermano, por su madre, por por la familia, el país, pero sigue representando esa cara un poco más infantil del entusiasmo y ¿no? Y de la forma de ser un poco descarada y demás. Tiene muchísimas facetas, es un personaje fantástico. Y sin embargo, cuando está en ese laboratorio e incluso fuera, porque la tía pega unas hostias fuera que le flipas. O sea, la tía se puso esos guantes sónicos con forma de pantera y empezó a endiñar piñazos y no había quien la parara. Pero es que dentro del laboratorio nadie discute con ella. O sea, dentro del laboratorio ella es la autoridad. Ella es la que sabe del tema y si ella dice haz esto y esto, nadie le discute del tema. Sí, yo creo que esa es una de las cosas que comentábamos también antes de empezar a grabar, que es fantástica en la película, y es que es el respeto que todas las mujeres de la película tienen, o sea, se les tiene, ¿no? Todas, en ningún momento hay un personaje que les haga de menos, que a lo mejor quizá Killmonger ahí cuando empieza, ¿no? Cuando aparece, pero tiene su sentido, ¿no? Pero todas son respetadas, valoradas, todas su opinión es, pues esta persona ha dicho su opinión y se valora la opinión de esa persona. Pueden tener opiniones diferentes por su situación, por quiénes son, ¿no? Como pueden tener, por ejemplo, hay una escena en la que Okoye y Nakia discuten porque cada una tiene una visión de cómo proteger Wakanda mejor. Y claro, tú puedes entender los puntos de vista de las dos mujeres, pero ves que hay un respeto hacia el punto de vista de las dos, desde cómo está grabada la escena, cómo otros personajes cuando ellas después interaccionan con ellos o antes, cómo respetan lo que dicen y las valoran como personas independientes, con una opinión, como nadie pone una cara rara, ni se pregunta, ni duda, ni dice, ni repite lo que han dicho como si fuera su idea y cosas por el estilo. Es que a veces es un poco de, oh, Dios mío, ¿por qué? Sino que, ¿no? O sea, que nunca echas en falta esa igualdad, ¿no? En todos los personajes y pues tanto en el campo de batalla como en el laboratorio, como como el consejo, ¿no? De las diferentes tribus que forman Wakanda, como hay una representación y todo el mundo es valorado y escuchado y, ¿no? Y puede expresar su opinión y no sentirse que es como, perdón, ¿y puedo hablar? No. Se siente como un ser humano valorado con su experiencia, sus fallos, sus virtudes, ¿no? Y es valioso. Mucho. Además, una cosa de esta película que me gustó y es que supera el test Bechdel. Eso fue una cosa que me hizo mucha ilusión de verlo. La conversación que tienen aquí ¿cómo se llamaba el personaje de Mission? Ya no me acuerdo de los nombres. Okoye. Es que se me van los nombres de una forma brutal. La conversación que tienen las dos cuando Okoye tiene que llevar peluca en Corea. Sí. Esa conversación me pareció exquisita. Exquisita. O sea, una cosa estamos hablando entre mujeres. Sí. Sobre una cosa que nos afecta a las mujeres.
en la que estamos fundamentalmente en desacuerdo y sin embargo no dejamos de ser una unidad porque estemos en desacuerdo con una cosa que nos importa a ambas. Sí. Cojonudo. A mí una cosa que me gustó mucho, y no porque yo la haya experimentado, pero sí porque he estado leyendo al respecto, y por cierto, si no conocéis este blog y os interesa, os recomiendo el blog de Afroféminas, que es un blog que publica muchos posts sobre mujeres afrodescendientes en España. Y es el tema del el pelo natural, que es un gran problema que tienen muchas mujeres porque sobre todo las mujeres africanas y sobre todo las que viven en Occidente, que ese ideal de belleza del cabello liso, ondulado, ¿no? El típico cabello europeo, y que claro, que les influye en el fondo porque viven aquí, y eso es lo que tú ves cuando ves representada la belleza, pues siempre es la belleza de la mujer europea, ¿no? Ese tipo de belleza europeizante. Y claro, muchas mujeres intentan decir, no, o sea, el pelo afro es bello también, con sus rizos y sus peinados, pues con trenzas, sin trenzas, arriba, abajo, puesto como sea, o sea, las miles de formas que ellas saben y se pueden poner en el cabello, ¿no? Y me pareció que la película, claro, como es al final es una celebración de esa cultura, pues no se esconde de mostrar a estas mujeres africanas con sus maravillosos pelo, ¿no? Sus maravillosos cabellos puestos en los estilos en los que a ellas más les favorecen y que son, ¿no? que deben celebrarlos. Exacto. Además hay una cosa muy curiosa al respecto del cabello africano. Si como experimento, si te vas a Google y tecleas en imágenes peinado de mujer profesional, verás que la mayor parte de las fotos que te aparecen van a ser de mujeres blancas con el pelo liso. Si haces la misma búsqueda por peinado mujer no profesional o poco profesional, te van a aparecer la mayor parte peinados de mujeres de color. O sea, es una burrada. El simbolismo, esa escena tan chorra. Sí. El simbolismo que tiene, una vez más, dentro de la cultura americana, ¿sabes? Que eso es una cosa que también tenemos que tener en cuenta. Esta película no está hecha para nosotros, a pesar de que la podemos disfrutar, pero esta película está hecha para la gente de color y para el público y la cultura americana y para el público y la cultura de color dentro de los Estados Unidos. Eso es un tema que creo que es importante tenerlo en cuenta. Es brutal. O sea, el hecho de que se coge la peluca y le pega un pelucazo a uno de los malos. O sea, eso es bestial. Sí, es un símbolo muy, muy bueno, eso realmente. Es brutal. Y sin embargo, una de las cosas, no sé si te fijaste, y es que en Wakanda tratan a sus mujeres exactamente de la forma opuesta a como Killmonger trata a su novia. Sí, eso me llamó la atención, pero rápidamente, en plan de, fenomenal, o sea que ya no me vale, pues no pasa nada. Pues no pasa nada. Y eso es una cosa que estuve hablando con gente, con amigos míos de Estados Unidos, y fue una cosa que me dijeron, es que eso es una cosa muy metida dentro del mundo afroamericano, y es cómo tratan los hombres a sus mujeres. Ya. Y cuando te metes en el tema de las bandas, cuando te metes en el tema, está muy mal decir esta palabra, tribal, ¿sabes? De la gente que forma sus subculturas, sus subtribus dentro de la cultura americana de color, tratan a sus mujeres como si fuesen, perecederos. Temas totalmente perecederos. Pero te sales de ahí, te vas a la cultura africana, y es un contraste, pero vamos, totalmente polarizado. Y la forma de Killmonger que tiene de desechar, pues te han matado, pues ahí te quedas, mufa. Ni las gracias por salvarme la vida te voy a dar. Eso... Sí, en el fondo es una representación del patriarcado más lamentable extremo. Occidental. Enfrentándose, ¿no? O sea, enfrentado a esa sociedad mucho más egalitaria que hay en Wakanda. Mucho más egalitaria siempre y cuando sea para ellos. No olvidemos, esto también fue una cosa que me dio mucho que pensar. Wakanda es extremadamente xenófobo. Pero extremadamente xenófobo.
No quieren que entre nadie y si entras te matan. durante siglos y siglos. Eso es muy fuerte. Claro, por eso es un planteamiento muy interesante que tiene la película, el de eso, el aislacionismo frente al vamos a abrirnos al mundo y demás, porque claro, tú cuando vas viendo la película y también viviendo en un contexto de lo que ha ocurrido en África por los colonizadores europeos, ¿no? La absoluta masacre y la forma en la que Europa ha arrasado la cultura africana desde que puso el pie ahí, pues es un contraste muy interesante porque, claro, te das cuenta de que ellos, o sea, han conseguido mantener esa sociedad, pues eso, egalitaria, tecnológicamente avanzada, tan fascinante y tan africana, ¿no? Y afrofuturista, a base de protegerse de eso, ¿no? Y de cerrar sus fronteras y decir, no existimos para el mundo y así podemos conservar el core, ¿no? El núcleo de lo que somos como pueblo y como nación o como tribus, ¿no? Porque al final lo componen 5 tribus diferentes. Y más, frente a ese resto de África que ha sido masacrado por las potencias europeas, ¿no? Durante un montón de siglos. Y claro, es muy interesante, porque claro, en un momento en el que tecnológicamente están mucho más avanzados y podrías pensar, sí, serían capaces de defenderse de esa agresión exterior, no está tan claro. ¿Cuánto eres capaz de aguantar a otros que van a atacarte o que van a llegar? Entonces es una conversación que creo que es muy interesante en la película, el cuánto nos abrimos para ayudar a otra gente que está sufriendo y a gente como nosotros, gente africana que por el mundo, que es, ¿no?, uno de los puntos de Killmonger, o sea, con todo esto que tenéis aquí, habéis permitido que a gente como vosotros, que a vuestros hermanos, ¿no?, los masacren, los esclavicen, les hagan una cantidad de cosas horribles que no te puedes ni imaginar. Teniendo todo esto, ya os habéis mantenido aquí seguros y bien estupendos y qué buenos somos, ¿no? Entonces, es un diálogo que establece la película que es fascinante y que tú cuando sales fuera puedes analizar y decir, claro, es por un lado, si no lo hubieran hecho, seguramente no habrían llegado a eso y habrían acabado como todos los demás. Y por otro lado es, ya claro, pero ¿cuánto puedes ser el bueno, pero pensar que eres bueno y no ayudar a esa gente, ¿no? Es un poco lo que pasa, ¿no? El discurso o la conversación que deberíamos estar teniendo, por ejemplo, en torno al tema de los refugiados y cuánto podemos erigirnos en grandes, ser buenísimos y estupendos y la libertad y no sé qué y estar dejando que pase lo que pase en Siria y que la gente muera en el Mediterráneo intentando escapar del horror que es Siria ahora mismo, ¿no? Exacto. Y una de las cosas que también desde ese punto de vista creo que la película hace muy muy bien y de una forma muy sutil, mucha gente no ha pensado en esto, es como el auténtico villano de la película no es Killmonger, sí, es sin lugar a dudas un villano porque sus métodos están muy lejos de ser aceptables. Pero el verdadero villano de la película está Chaka. Es el padre, esa es la persona que sí, a lo mejor puedes pensar que estaba justificado en tener que matar a su hermano porque le había apuntado con la pistola y podía haber asesinado a Shuri. Pero luego deja a su sobrino ahí, su medio sobrino. Ya. Y lo deja, y sabe que está ahí abajo. Y ahí se queda. O sea, ¿qué clase de persona hace eso? ¿Qué clase de persona hace que un niño de 10 años lo dejes abandonado en medio de un país con el que no quieres tener nada que ver? Que sabes que puede ser una influencia negativa teniendo en cuenta la influencia que ha sido sobre tu propio hermano que está ahí de espía. Y dejas al niño ahí. Y esto es un tanto cabrón, ¿no? Y ya no es... Eso es que abandonas a un miembro de tu familia que vale, que nunca lo has visto, pero no deja de ser el hijo de tu hermano a su suerte solo sin el apoyo de nadie, de una familia que se haga cargo de él, que no. O sea, exacto. O sea, para mí, huérfano y solo en el mundo, y además en una sociedad tan dura como es la sociedad norteamericana, ¿no? Que es extremadamente brutal y racista, sobre todo con los niños. Entonces, para mí, cuando yo salí de la película, ahí sí salí pensando, joder, el Chaka, vaya cabrón. Vaya cabrón que hay que ser. Sí, habrá sido un padre cojonudo para Techada, pero vaya cabrón. O sea, si no llegas a abandonar a ese niño,
A ver, no habríamos tenido película, evidentemente, o habríamos tenido otra película completamente distinta. Pero, tío, tú eres un hijo puta. O sea, ¿qué clase de persona hace eso? Eso para mí fue... El villano de la película es sin lugar a dudas, T'Chaka. Y Killmonger es cuestionable, ojo. Es cuestionable. Y me pareció un poco... Ay, ¿en serio vamos a poner aquí a una persona que se hace terrorista porque está amargado? Me pareció un poco... Pero me pareció perfectamente congruente. Sí, es congruente y tiene eso, ese lado de tienes razón, de lo que está, o sea, lo que él critica y de lo que se queja y lo que demanda es razonable y tiene razón. Y por supuesto, claro, pues el método es lo que no puedes estar de acuerdo, ¿no? Vamos a hacer la guerra al mundo y a hacer lo mismo que nos han hecho a nosotros, pues ya ahí pues igual no estás tan de acuerdo, pero la base del personaje, de lo que se queja, esa rabia que tiene, es razonable y es perfectamente legítima, es lógicamente, o sea, he vivido machacado toda mi vida en una sociedad racista y ¿no? Y que no me ha valorado como ser humano. Encima sé que mi familia me ha abandonado y encima matando a mi padre y tenéis este paraíso aquí, ¿no? Dejando que todos los demás estemos fuera sufriendo. Exacto. O sea, lo puedo entender, pero vamos, completamente. De hecho, es muy fácil empatizar con Killmonger. A ver, que sí, que hay momentos en que se pone a hacer cosas como... yo qué sé, dejar que maten a la novia y que pase olímpicamente, o la forma en la que mata a Claw así a sangre fría, la forma en la que destroza todo, se convierte en una figura tan tóxicamente autoritaria, o sea, se pierde la simpatía por el personaje. Claro. Pero también te digo una cosa, a mí se me pusieron los vellos de punta, pero vamos, a punto de saltárseme las lágrimas cuando al final del todo T'Challa lo mata porque tiene que matarlo, sí. Y este tío le dice, no, a mí me dejas caer en el océano porque prefiero estar con la gente que supo que es preferible morir ahogado que vivir encadenado. Sí. Hostia, esa frase para nosotros evidentemente en España significa muy poco, pero para una persona de color norteamericana eso es un sentimiento muy fuerte, muy, muy fuerte, que nosotros no podemos ni llegar a entenderlo. No, seguro, no, claro que no, porque no vivimos con la herencia de eso. O sea, esa suerte tenemos nosotros, porque además encima siendo, digamos, del grupo étnico mayoritario en España, tenemos la suerte de no haber sufrido ese racismo, de ser el otro, y B, encima de no haber crecido con un trasfondo cultural de es que mi bisabuela era una esclava, ¿sabes? Porque es que no ha pasado tanto tiempo, o sea, hay gente viva cuyos parientes, pues eso, a lo mejor abuelos han sido esclavos. Exacto. O sea, que es que esto fue hace 2 días, entonces eso tiene que tener una carga para los afroamericanos impresionante, pero increíble, o sea, tiene... Sí, por eso cuando lees porque yo creo que es súper importante cuando ves esta película y si quieres leer más sobre ella y quieres leer críticas de la película, hay que leer críticas escritas por afroamericanos o en España por afrodescendientes. O sea, gente que aunque a lo mejor la gente que vive en España afrodescendiente no sea descendiente de esclavos africanos como los estadounidenses, sino que a lo mejor sean, pues eso, gente que vivía en las colonias, pues eso, en la Guinea española o lo que sea, no tenga ese trasfondo de haber sido esclavos. No lo sé, hablo un poco desde la ignorancia porque no estoy segura de esto. Pero para entender qué significan para ellos una película como esta, porque a empezar, el equipo, o sea, el director es afroamericano, los actores son de diferentes trasfondos, pero todos son de origen africano, con lo cual es muy importante y es fundamental entender qué significa esta película, estos personajes, la forma en la que está tratada, la forma en la que está representada la cultura, como cuando ves, por ejemplo, la ciudad de Wakanda y la ves y es fascinante porque yo la veía y decía, ostras, me encanta, porque no veo ese futuro que siempre tiene un deje europeo
O un poco a veces, ¿no? Que lo que te encuentras de ciudades como asiáticas que a veces dices, bueno, me da la sensación de que esto no está muy bien hecho y que habéis estado aquí robando kanjis y caracteres chinos y poniéndolos como os ha dado la gana porque ese cartel está al revés para empezar. Pero bueno. Pero ves una que te encaja, o sea, que lo ves y dices, ostras, es que parece como África, o sea, como una evolución que podría haber ocurrido en África si los hubiéramos dejado en paz. Y lo ves y a ti, sin tener esa carga, a mí al menos me resultaba súper atractivo y muy, muy interesante porque es muy suyo. Creo que es súper importante leer críticas y piezas y posts y cosas que escriba gente afrodescendiente porque su perspectiva no la podemos tener ninguno de nosotros porque no hemos vivido con lo que ellos han tenido que vivir. Exacto. Y una cosa que para mí también creo que es importante es el de prestarle la suficiente atención a ese tipo de opiniones y dejar que esas opiniones tengan más peso que la nuestra, que es una cosa que sé que cuesta mucho trabajo. Yo estuve escuchando un podcast que además me he suscrito automáticamente porque me ha parecido bestial, un podcast que se llama Black Audacity. Son una pareja y para empezar él tiene la voz de los dioses. O sea, ese tío me podría leer la lista de síntomas de un cáncer y los querría todos. ¡Qué voz! ¡Qué voz! Y ella, son dos amigos, y ella es divertida a más no poder. Y te ríes muchísimo con ella. Tiene un sentido del humor alucinante. Y me puse a escucharlo y me dije, no lo había visto así. Esta opinión tiene que valer más que la mía. Claro. O sea, así de simple. Y cuando se oyen opiniones que a lo mejor dices, no lo veo, da igual, no tienes que verlo, no es para ti que lo veas, es para esta persona. Así que cuando haya una persona de Codor que te haya dicho, esto va por aquí, y tú no lo veas, oyente y oyenta, a callar y aprender. Porque esta película, aunque la pueda disfrutar todo Dios, no es para nosotros. De hecho, joder, que había 2 personajes blancos. Sí, no había muchos, ¿no? En toda la película. ¿Sabes? El otro día me estaba preguntando por qué grabaron esa escena en Corea del Sur. Y creo, sinceramente, porque esa escena la podrían haber grabado en cualquier sitio. Pues sí, podrían haber sido a Londres o a París, Florida, a Nueva York, a cualquier sitio. A cualquier sitio, efectivamente. Y estoy convencido de que la grabaron en Corea para que no hubiese ninguna persona ningún caucásico, ningún blanco. Era la excusa perfecta para decir, no, esta película, a ver, vamos a tener a 2 blancos. Uno, Claw, porque es una persona que ya ha estado en otras películas y tiene una relación con Wakanda. O sea, es la única persona blanca que ha estado en Wakanda y ha salido para contarlo, ha vivido para contarlo. Eso es la única cosa de la película que no me ha gustado, es cómo lo matan. Ah, ya. ¿Cómo terminan con él? Me pareció un poco, joder, tío, que estás hablando de estás tratando con un tío que ha sobrevivido a un encuentro con Ultron. Ya. Y te lo cargas así en 2 segundos. Te da ahí un poco de penica, te dio penica. Sí, aparte de como personaje me encanta. O sea, como personaje me parece tan despreciable. Ya sabes que en los universos Marvel, DC y demás nadie está muerto definitivamente, así que nunca. Ya, igual vuelve, ojalá vuelva, me haría mucha ilu, ¿sabes? No sé, los implantes estos de Vibranium que lo hayan rescatado o algo, no sé, me haría mucha ilusión, pero es que como personaje, como villano. Ya. Como mercenario, claro, me parece alucinante. Además es que Andy Serkis es que me gusta muchísimo. Ya. Entonces, es muy bueno. Entonces me dio mucha pena que lo mataran de esa forma, me parecía demasiado fácil. Pero la simbología además de Ross, del otro blanco, un británico, además de Londres, que se va a trabajar para los americanos y está en Corea del Sur. O sea, es la forma más exquisita, porque no sé si te habrás fijado, pero en muchas películas americanas o bien el villano o bien uno de los héroes suele ser British. Sí. Si quieres tener un gran villano, British for the win. Exacto. Pero en esta ocasión, esta gente también. En esta ocasión han dicho, ¿qué hacemos para poder tener lo mejor de todo el mundo en un solo personaje porque no queremos tener más blancos?
Pues nada, tenemos a un británico que ahora trabaja para los americanos y arreglado. Ya. Y hablando un poco, ahora que hablas de británicos y americanos, hay una cosa que yo no sé cómo viste la película, porque yo la vi en versión original. Yo también. Porque suelo verlas todas en versión original por diversos motivos, pero una de las cosas que además pensaba, esta película es fundamental verla en versión original, y es porque había leído una entrevista que le habían hecho a Chadwick Boseman en la que él hablaba sobre el tema del acento que utilizan en la película. Y si uno se fija, y si la ve en versión original, que en serio os aconsejo muchísimo que la veáis en versión original, porque en español, como siempre, se han cargado todo lo que sea acentos y diferencias en las pronunciaciones y demás. Es el maravilloso acento africano que tiene todo el mundo. Y es que tiene sentido, porque claro, me acuerdo que cuando le hacían la entrevista decía, es que no tiene sentido que un príncipe de una nación africana tenga el típico acento británico que tiene toda la realeza del mundo, ¿sabes? En cualquier sitio que representes, se supone que el sumum de la cultura y sobre todo en el mundo anglosajón, ¿no?, es el acento británico. Y dices, ¿pero cómo va a tener acento británico un hombre de una nación avanzada y demás africana? ¿Sabes? Es que no tiene sentido, y además es una forma de colonialismo todavía, esa de identificar la cultura con el acento británico, que no tiene sentido. O sea, es imponer otra especie de norma cultural, colonialista, de lo que se supone que es culto y bueno y elevado y de alta sociedad, ¿no? O de una cierta clase social, mejor dicho. Entonces, me parecía fantástico porque, claro, es un príncipe con un acento africano maravilloso y entre ellos a veces hablan en un idioma africano, no recuerdo el nombre que le daban, pero que está basado, ¿no?, en un idioma africano real. Oka, el idioma se llama Oka. Pues eso. Y me pareció fantástico porque es eso, es un llamar la atención otra vez en la película de un hecho, el hecho colonial, y cómo nosotros, como África tiene su propia cultura que no debería, ¿no?, estar supeditada a los estándares de la cultura occidental. Eso fue un detalle fantástico. Yo veo las películas en versión original siempre, sea la película que sea y en el idioma que sea. Sí, aunque sea en suajili. Sí, me da igual. Me da igual, si no lo entiendo, me da igual. Para eso lo leo. Exacto, porque me parece que el doblaje español es una pura bazofia. Yo creo que ha empeorado mucho con los años. Es que, en serio, Ángela, el ver las películas y que todo el mundo hable con este castellano perfecto y con esta velocidad que en realidad nadie en la calle habla de esta forma, me parece una aberración bastante bestia. No puedo. Sí, pero ya no es solo eso, es que yo creo que parte de la actuación de un actor es la voz, que cómo la utiliza y cómo pues a veces hace énfasis en unas palabras o en las frases o cómo las expresa, y aunque no entiendas el idioma, porque yo qué sé, yo veo una película china y obviamente y no sé chino y no lo entiendo, pero mis oídos notan la diferencia en cómo está haciendo una frase, cómo habla una más rápida, otra más despacio, cómo hace una inflexión, cómo de repente la pregunta parece mucho más perentoria que otra, cómo está utilizando el lenguaje, que aunque yo no lo entienda, puedo entender las inflexiones del lenguaje. Creo que es una información que los doblajes se pierde completamente. Totalmente. Y sobre todo con lenguajes que no conocemos. No sé qué sé, estaba viendo yo anteayer, desperdicié una tarde viendo Full Metal Alchemist. Que es mala, qué mala es la película, por Dios, qué cosa más mala de película, por favor, gente, no la veáis, que más mala. Y la estaba viendo en versión original. Sí. Y ves los subtítulos. Y en los subtítulos a lo mejor te pone sí. Y en japonés tienen como 4 formas diferentes de decir sí, y cada una tiene su propia inflexión y tiene su propia cosilla. Y obviamente yo no puedo entender exactamente a qué viene esa inflexión y por qué han utilizado. Pero te quedas pensando, joder, pues sí que me estoy perdiendo yo mucho si veo esto doblado. Y en Black Panther, además me gustó muchísimo el hecho de que cada uno, como vienen de tribus distintas, cada uno tiene un acento un poquito diferente. Sí, que lo han cuidado mucho eso. Muchísimo. El hecho, yo qué sé, las Dore Malaje está basado en uno de los pocos ejércitos africanos formados exclusivamente por mujeres, llamado Usuri. O sea, que son cosas
culturalmente reales, que no se las han tenido que inventar. Sí, no. Aunque a nosotros creamos que, bueno, esto, o sea, hay muchos ejemplos en la historia de cosas como esas y que lamentablemente muchas veces la influencia occidental ha borrado del mapa, incluso ha borrado de los registros históricos. Pero existen, o sea, y sí, yo por ejemplo me enteré de que existía este grupo, había existido este grupo de mujeres de guerreras, fue por una serie de posts que hacen en The Mary Sue, que sí, es una web que sigo con frecuencia, pues con el Black History Month que está siendo en febrero, pues todos los días pues hacen un artículo sobre una mujer africana o afroamericana de relevancia, ¿no? Pues fue una mujer feminista o fue una ingeniera que hizo no sé qué, y uno de ellos fue sobre estas mujeres y me pareció fascinante. Sí, en general la película, cada vez que pienso en la película, cada vez que leo algo, me estoy viendo, tengo un par de vídeos grabados, guardados en Facebook para verlos, porque es que cada vez que veo algo me quedo más y más y más flipado. Sí, de la cantidad de cosas que no te has dado cuenta y otra gente te va llamando la atención sobre ellas y sí. Además es muy curioso ver los comentarios que hace la gente blanca comparado con los comentarios que hace la gente de color. Sí. ¿Sabes? He tenido un amigo en Facebook, que además es muy buen tío, que es un tío con el que llevo contactando muchos años. Y una cosa que soltó fue, me pareció muy estereotípico que utilizaran lanzas. Y claro, enseguida, como 4 o 5 de nosotros diciendo, pero chico, ¿qué estás diciendo? O sea, ¿cómo puede parecerte estereotípico eso? Eso no es estereotípico, estás hablando de una nación que no ha crecido con armas de fuego. Lo que habría sido estereotípico es que le hubiesen dado pistolas. Sí, además en algún punto creo que es Okoye que dice, armas de fuego, ¿no? En plan, qué primitivos. Y es buenísimo. Porque claro, sus lanzas no son solo lanzas, son como, ¿no? Armas sónicas o no sé qué. Exacto. Tienen una especie de... O sea, que no es solo lo que ves, sino que hace mucho más. Exacto. Otra cosa, ¿te fijaste de que las armas wakandianas no matan? Que no están ahí para matar. Sí, no, las puedes utilizar de muchas maneras. De muchas formas. Que lo único que en realidad mata a alguien así a sangre fría es Killmonger cuando mata a la Dora Milaje. Uh-huh. No hay nadie más. El resto, las armas son para defenderte. Y sí, obviamente un lanzazo puede, pero no es eso. Y me quedé muy flipado con ese comentario. Pero bueno. Y claro, inmediatamente salió otra persona y dice, ¿tú dirías que Thor utilizando Mjolnir es estereotípico? Claro. ¿Por qué no dices que Tony Stark utilizando una armadura como si fuese un caballero de la Edad Media es estereotípico? ¿Por qué vemos una persona de color con una lanza que está perfectamente justificada tanto cultural como tecnológicamente en la película y lo vemos estereotípico, pero vemos a un blanco que de veras está haciendo algo estereotípico y no lo denunciamos como estereotípico? Claro, yo creo que eso es verdad y además hay que tener, o sea, en cuenta el contexto de la película y quiénes han hecho la película. O sea, no es que un director, un guionista y un equipo de blancos hayan hecho una película y hayan arrasado con todos los estereotipos que han podido y los han puesto ahí, sino que es un equipo formado por personas de origen africano, o sea, que han tenido un cuidado exquisito porque saben, o sea, porque para ellos esto es muy importante, o sea, representar de una forma buena y sin acudir a eso, a lo más estereotípico y a lo más facilón, ¿no? Y a la forma de esa apropiación cultural que hacemos, ¿no? A lo mejor los demás de una cultura que no es la nuestra, ¿no? Y usamos sus elementos, sino que ellos mismos han cogido y han dicho, vamos a coger nuestra cultura, vamos a ir a rascar la cultura propiamente africana y a hacer una película futurista con esos elementos culturales. O sea, que yo creo que podrías acusar el estereotípico si en el contexto fuera diferente, pero en todo el contexto de la película y de quién es el equipo que ha hecho esta película, creo que la conversación es otra. Sí, totalmente. Para concluir, porque ya llevamos cerca de 40 minutos con esto y creo que podríamos permanecer otros 40 minutos fácilmente. Una de las cosas que también me ha hecho mucha ilusión de ver es el exitazo que ha tenido esta película, que ha callado con un zopapo en la boca a mucha gente que decía una película con un héroe de color no va a tener éxito.
Ya, sí, yo me alegro muchísimo de que todas estas películas, porque es lo que mucha gente venía diciendo desde hace mucho tiempo. Hay un público para películas con protagonistas de otras razas, hay un público para películas con protagonistas femeninas, hay un público para todas estas películas y seguís haciendo las mismas. Y además... O sea, hay un poco de... Se pueden hacer muchos tipos de películas. Exacto. ¿Por qué no vamos a eso en vez de seguir haciendo lo mismo una y otra vez? Y además pueden ser buenas películas. Ah, sí, claro. Pueden ser, o sea, que sean, pueden ser buenas y malas. La cuestión es que haya muchas para elegir. Exacto. ¿Sabes? Entonces con eso estoy súper flipado. O sea, como puedes ver, estoy súper emocionadísimo con... Sí, ya veo que te ha encantado. Me ha impactado mucho. Y no, me ha impactado mucho porque me ha hecho ver lo ignorante que era al respecto. ¿Sabes? Lo daltónico. A pesar de que me considero una persona que estoy bastante pendiente de este tipo de temas y soy una persona étnicamente versátil, por así decirlo, pero me doy cuenta que en realidad, como soy blanco y soy europeo, tengo cierto nivel de daltonismo en el que no veo los asuntos de color. Y creo que es una lección que tendríamos que aprender la mayor parte de nosotros. Pues estoy completamente de acuerdo. Lo que yo me pregunto es si las oyentas y los oyentes estarán también de acuerdo con nosotros, y me gustaría saber, a los que hayáis visto la película y no os la hayamos spoileado, y no os vengáis quejando con que os hemos spoileado la película, que os dejemos porque lo hemos dicho al principio. Así que nadie se venga a quejarme. Si se queja, bueno, mala suerte, os jodéis. ¿Qué os ha parecido? ¿Qué habéis visto de la peli que os ha gustado, que no os ha gustado? Porque me gustaría saber... ¿sabes? Desde el punto de vista de gente que no ha pensado en estos temas hasta ahora, ¿qué les ha parecido? Me gustaría saber qué tiene la gente que decir. Así que, familia. Y si hay algún afrodescendiente entre nuestros oyentes, yo me disculpo otra vez porque somos dos blancos hablando de este tema y me encantaría poder, o sea, hablar, no solo leer, porque sí que lo he hecho mis deberes en ese aspecto, pero me encantaría conversar con alguien que tiene esa experiencia para saber cuál es su punto de vista. Pues escribidnos y vamos, lo leeremos encantados, y si hace falta hacemos otro programa. Sí, eso estaría muy requete bien. Pero hasta la próxima vez. Ya sabéis, gente, decidnos qué es lo que os ha parecido la película, enviadnos vuestros comentarios. Hola @gmsmagazine.es. Nos podéis encontrar en las redes sociales también. En Twitter yo soy @gmsmagazine. Y yo soy Gilbrae, con H intercalada entre la G y la I. Siempre estamos igual. Siempre. Pero hasta la próxima vez. Una vez más, gente, muchísimas gracias por estar ahí. Soy Paco García. Y yo soy Ángela Rivera. Y nos vemos dentro de muy poquito. Chao.